Estimados aprendices, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy ya damos inicio a la segunda sesión de formación correspondiente al desarrollo de las actividades número 2 para las fichas 35-22-535 y 35-22-536, actividad 2, semana 2. Eh, ya con iríamos ya por la mitad de nuestro curso, por decirlo así, en el cual pues vamos a explicar el tema correspondiente que nos tiene o nos refiere más bien al diagnóstico de riesgos del sistema de tratamiento. Recuerden que cada unidad tiene su material de estudio. Hoy viene entonces para material 2 esta semana, entonces damos inicio aquí, empezamos a explicar. Bueno, ya saben que esto no se puede descargar, entonces toca verlo online. Cuando ya hayamos la información, cuando ya nosotros en un momento dado iniciamos recopilando una información que le llamamos la información base, se les dijo que esa información base es necesaria para poder trabajar y de ahí empezamos ya a hacer el diagnóstico. Es como cuando un enfermo se presenta ante el médico y tiene que entrar el médico a recopilar la información inicial para poder indicarle cómo debe proceder o de qué está enfermo. Él no puede decirle responsablemente que se va a morir. Entonces llevamos estas unidades, contenidos que hablamos de la introducción, normativa relacionada con riesgos de agua potable, mapa de riesgo en sistemas de tratamiento y distribución de agua potable, y hay una actividad didáctica que no es necesario hacerla. Esta no es necesario hacer esta actividad que dice aquí, actividad didáctica. Tengan en cuenta también que ustedes deben de leer la información. Yo doy simplemente una pequeña explicación, un direccionamiento, una generalidad, y el aprendiz es quien pone el 100% pues, de ese esfuerzo para lograr hacer su actividad de acuerdo a las indicaciones que yo le esté entregando en este preciso momento, en este video. Entonces, vamos a entrar con esta información. Por favor, le ponen atención para que vean en qué consiste ese diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento y de sistemas de tratamiento de agua potable. Entonces, le ponen atención, por favor. Diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Introducción. Los riesgos asociados a la calidad del agua que se emplea en el consumo humano se fundamentan en las condiciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua potable que se consume en una población. Es necesario establecer la toma de muestras de agua en los sistemas de tratamiento y en las redes de distribución para determinar el estado de la calidad y resultados del muestreo. Establecer los indicadores de calidad y los mapas de riesgo de calidad en el agua que se distribuye. En Colombia, la normativa relacionada con los controles de calidad del agua de consumo humano incluye Decreto 1575 del 2007. Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 2115 del 2007. Define las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 811 del 2010. Contempla lineamientos para definir los puntos de muestreo de control y vigilancia de calidad del agua destinada al consumo humano en redes de distribución. Resolución 4716 del 2010. Relacionada con la calidad del agua y mapas de riesgo. Todo lo anterior se resume en la elaboración del diagnóstico de riesgos que están asociados al tema de calidad del agua que se emplea en el sistema de tratamiento y distribución, el cual servirá de base para el establecimiento de planes de acción y protocolos de gestión de riesgo en la infraestructura del sistema. En esta información te nos traen qué elementos hacen parte pues, de eso que nosotros debemos de trabajar, que es la normatividad. Y hay una cantidad de normas que nos indicaban hace un momentico, pero que a la hora de la verdad sí es importante, pero hay una norma que es más importante que todas ellas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace este curso,
es como cuando dice usted, si usted no sabe tal norma es porque no vio el curso, porque no sabe de qué está hablando, no sabe de qué está hablando. Entonces aquí es para darles a conocer que una norma, una resolución que es la madre, es el nervio, es la base, es la esencia, es el tuétano, es como el tuétano que va por dentro pues, de ese hueso que es la parte esencial, se llama resolución 2115 del 2007. ¿Hay otras normas? Claro que sí, pero bajo lo que nosotros nos estamos basando para este curso, que es el análisis de riesgos de sistemas de agua y saneamiento, esta es la información básica de donde obtenemos todos los elementos y herramientas para poder hacer ese diagnóstico de riesgos, que es a lo que entramos en esta actividad número 2. Y les repito, es la resolución 2115 del 2007. Vamos a ingresar aquí a la plataforma y por aquí nos damos cuenta que hay una carpeta que nos dice documentos de interés para el aprendiz, es lo que dice tutoriales. Aquí en tutoriales entonces vamos a encontrar la resolución 2115 del 2007. ¿Por qué les recomiendo que baje esta versión? Porque simplemente es la versión oficial. No bajen otra versión porque hay versiones alteradas. Hay gente que su trabajo es hacer daño en los documentos, alterarlos, dañarlos, y la gente termina bajando esos documentos con errores, con daño, y obvio pues que van a cometer errores cuando tomen decisiones. Entonces este documento yo se lo voy a ustedes a distribuir y está aquí dentro de la carpeta tutoriales que ustedes pueden descargar de la siguiente manera. Entonces, para descargar el documento deben de ingresar aquí, como les dije, a la carpeta tutoriales. En esa carpeta entonces le da clic izquierdo, y aquí van a encontrar el documento en formato PDF. Repito, bajen esta versión que es la versión oficial, la versión que yo les entrego ya verificada, que no tiene errores, que no tiene problema, porque si usted va y baja otra versión, posiblemente es una versión con errores, hecha intencionalmente por algunas personas que les gusta dañar los documentos y la gente termina cometiendo errores, simplemente por cometer daño, no más. Entonces usted le da aquí y lo puede descargar. ¿Por qué? Porque viene en formato PDF. Aquí usted lo descarga. No hay ningún inconveniente. Usted descarga su documento acá y lo puede abrir, lo puede conservar y es el documento oficial. De modo que si usted ya empieza a hablar aquí de análisis de riesgos en sistemas de agua potable y saneamiento, usted tiene que saber que está la resolución 2115 del 22 de junio del 2007, o al menos la resolución 2115 del 2007. Si usted le habla de esto con una persona que sepa, dice, esta persona vio el curso, entiende, sabe para dónde va y sabe cómo utilizar esta herramienta, porque esa es la labor que vamos a hacer el día de hoy. En esta norma o en este documento simplemente lo que nos dan es una lista pues, de parámetros que deberían de ser analizados en muestras de agua potable. Repito, y como siempre lo he dicho desde la sesión número 1, este curso no es de tratamiento de agua residual. Ojo, no tiene nada que ver aquí con parámetros de agua residual. Hablamos que de pronto para haber procesos en donde se contamina el agua potable por agua residual, que es distinto. Pero aquí yo no estoy hablando ni de diseño de aguas residuales, ni de hallar parámetros para aguas residuales, porque eso no es. Recuerden que el curso es muy claro y entonces es donde nos dice simplemente análisis de riesgo en sistemas de agua y saneamiento, agua limpia, agua de consumo, agua potable, el agua que nos llega a todos nosotros por el sistema de acueducto, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, pero es que ese curso estuvo bien malo, solamente habló de agua potable y no enseñó nada de agua residual. Pues precisamente porque este curso no trata nada de agua residual. No tiene que ver nada con eso. Y aquí entonces tenemos esta resolución que es por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Mire, ahí lo están diciendo. No es para ningún otro tipo de agua. Entonces, esta norma nos da unos lineamientos en donde nos muestra una serie, aquí ya pasamos de una vez, donde nos muestra los parámetros físico-químicos que deberían de ser analizados en un sistema o una planta de tratamiento de agua potable. Y aquí está lo que se habla de los valores máximos aceptables o valores máximos permisibles. Es decir, que aquí encontramos, por ejemplo, en color aparente, si pasa de 15, ya no está cumpliendo. En olor y sabor, que dice aceptable, esto es muy
¿cómo pues decirlo? Sea para confusiones porque el olor y el sabor en este momento no lo podríamos medir exactamente, sino de acuerdo a la sensación física que nosotros tengamos. O el olor al agua, agua que huele mal o agua que huele bien, o simplemente agua pues que no tiene por qué tener olor así tan simple. Turbiedad si pasa de 2 unidades nefelométricas de turbante, recuerden, mira, acá hay unidades para todo. El color se expresa en unidades de platino cobalto, UPC. En olor y sabor es aceptable o no aceptable. Unidades nefelométricas de turbiedad, esto son unidades para medir turbiedad. Aquí también tenemos valores máximos permisibles para conductividad, y conductividad nos representa algo así como la cantidad de minerales o sólidos disueltos que se encuentran presentes en el agua. Entonces el valor máximo aceptable para la conductividad es de 1000 microsiemens por centímetro. Es decir, que no puede pasar, de acuerdo a la medición, no puede pasar de 1000 microsiemens por centímetro. Potencial hidrógeno. Aquí también es importante recalcar lo siguiente. El pH es el potencial de hidrógeno. Este potencial de hidrógeno nos estaría indicando un agua potable, un agua potable si está tendiendo a ser ácida o básica. El pH va en una escala de 0 a 14, pero que lo ideal sería tener un pH pues de 7, que es un pH neutro. Eso es lo ideal, lo que sería ideal, pero realmente las condiciones ideales no existen, puede variar. Entonces por eso le ponen acá que el valor para el potencial máximo de hidrógeno o pH debe estar entre 6,5 a 9. Es decir, que aquí no es ni alto ni bajo, sino que tiene que estar en este rango. Si baja de 6,5, decimos 6,4, 6,3, 6,5, pues ya no está cumpliendo. Es nocivo también de pronto para los microorganismos que esté por debajo el pH aquí. Es malo. ¿Por qué? Porque son sustancias alcalinas. Posiblemente esas aguas se le está aplicando a algún agente alcalino, que puede ser la soda cáustica, para neutralizar el pH, y tiende a bajarlo, tiende a subirlo. El agua está muy alcalina, entonces tienden a echarle un ácido y esta agua entonces tiende a bajar, porque entre más bajo es, el pH es ácido, y a partir de por lo menos de 7 llega a decirse que el pH es básico. Entonces podemos decir que desde aquí para abajo decimos que un pH es ácido. Entonces que decimos que es de 5, de 4, de 3. O sea, gravísimo, no estamos diciendo que hay un pH de 3 en agua potable. O sea, sería como decir que posiblemente tenemos unas descargas de aguas residuales y le estamos enviando así el agua a la gente. Posiblemente soda cáustica, o posiblemente, bueno, o ácido, ¿sí? Entonces, aquí en ese caso hablamos de ácido. Puede ser que estemos enviando una sustancia ácida y ese pH está yendo por debajo de 6,5. Si está por encima de 9 también es malo, porque es muy básico o demasiado alcalino. De 9,1, 9,2, 9,3, 9,5, 10, 14, 15, 14. O sea, sería nocivo también, porque eso también puede causar envenenamiento y toxicidad a los animales, porque puede haber toxicidad de las especies en los ríos, lagos y lagunas, si estamos posiblemente teniendo estas aguas. Y obvio, para las personas puede traer algún problema también para la salud. Por eso se dice que el pH no debe pasar de ese rango. Si está entre 6,5, si está 6,6, 6,5, 6,6, 7, perfecto. 7,1, 7,2, perfecto. 7,3, 7, perfecto. 7,5, perfecto. 8, perfecto. 8,1, perfecto. 8,2, 8,3, 8,4, 8,9. 9, perfecto, pero si pasa de 9 ya tenemos inconvenientes. Que si está por encima de esto lo cumple, si está por debajo de esto tampoco cumple. Entonces, para que ustedes aprendan cómo se debe hacer esto y cómo manejamos nosotros la cuestión aquí de poder analizar el pH. Ahora, hay unas características básicas que tienen un efecto adverso a la salud humana. Y aquí tenemos lo que son los metales pesados. Estos metales pesados son altamente tóxicos, son peligrosos porque pueden ser cancerígenos. Esto puede causar daño al hígado, puede causar daño a los riñones, puede causar daño a la piel, es decir, puede posiblemente hasta causar daños al feto, causar daño a las personas, matarlos por cáncer. Entonces, por eso está expresado acá que nosotros deberíamos de hacer un análisis para esos parámetros, en donde hablamos del antimonio, el arsénico, el bario, el cadmio, cianuro libre indisociable,
cobre, cromo total, mercurio, níquel, plomo, selenio, entre los metales totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HAP. Es decir, que esto es lo que deberían en una planta de tratamiento normal hacer estos análisis, pero ya se dan cuenta que a veces los municipios tienen tan poquita plata que no les va a alcanzar para hacer ni siquiera posiblemente uno o dos de estos, o máximo harán dos, y eso porque estos exámenes son altamente costosos y no todos tienen los equipos para realizarlos. Entonces acá nos dice el símbolo químico de esa sustancia, y aquí nos dice, oiga, ¿cuál es el valor máximo aceptable? Entonces dicen que 0.02, es decir, que si usted está por debajo de esto, perfecto, aquí sí, todo lo que esté por debajo de esto, perfecto, es aceptado. 0.01, perfecto, se acepta. 0.001, perfecto, ya casi no tiene. Pero si está por encima de 0.25, 0.26, 0.03, grave, o sea, ya está pasándose, no tiene por qué pasar acá. Igual el arsénico. El arsénico es un metal pesado que es altamente venenoso, es tóxico. Entonces, si está por debajo de esto, perfecto. 0.05. 0.005, condúcelo acá. Perfecto, porque es decir que se puede aceptar. Bario, 0.7, tiene que estar por debajo de 0.7. Cadmio también es peligroso, tiene que estar por debajo de esto. Imagínense esta cantidad que es tan pequeñita. Imagínense, o sea, llega a ser peligroso, pues tendría que estar por debajo de esto. 0.002, 0.001, prácticamente pues no tener. Cianuro libre, altamente venenoso, tóxico, estar por debajo de este valor. Cobre pues está por debajo de 1, cromo total está por debajo de 0.05. Y así sucesivamente para todos estos sustancias que tienen un efecto adverso a la salud humana. Ahora, también hay características físicas y químicas, pues de sustancias que también tienen implicaciones sobre la salud humana. Entonces pueden tener unas implicaciones, de momento puede que no lo mate, pero sí le puede hacer daño. Ejemplo, si hablamos de carbono orgánico total, no puede pasarse de 5 miligramos por litro. A eso es otra, las unidades. Aquí los valores máximos aceptables se dan en miligramos por litro. Es decir, esto es una concentración. Es decir, que saber que hay una cantidad de miligramos en un litro de agua. Eso es lo que significa miligramos por litro. Esto se llama concentración. Igual acá, esta concentración no debe estar por encima. Por ejemplo, carbono orgánico total no debe estar por encima de 5, tiene que estar en 4, 3, 2. Nitritos tiene que estar en 0.1. Es decir, que está por encima, 0.2, 0.3, grave. Eso es malo también. Esos nitratos debe estar por debajo de 10. Si está por 11, 12, pues ya es grave, ya, o 15, 16, es grave. Pero si está por debajo que sea 9, 8, 7, 6, pues perfecto. Y si no tiene, pues perfecto, qué bueno, ideal. Fluoruros, 1 miligramo por litro. Esto tiene que ser, recuerden, por debajo de ese elemento. También las características químicas que tienen mayores consecuencias económicas y directas con la salud humana. Estas sustancias pueden que no sean totalmente tóxicas, pero sí pueden causar algunas molestias, como diarrea, dolor de estómago, de pronto incomodidad, pueden causarle incomodidad en el sabor, etc. Ejemplo, tenemos el calcio, la alcalinidad total, cloruros, aluminio, dureza total, hierro total, magnesio, manganeso, molibdeno, sulfatos, zinc, fosfatos. Acá tiene que estar por debajo de esta concentración. Todo eso tiene que estar por debajo simplemente, no puede estar nada por encima de esas concentraciones. Todo lo que esté por debajo, por ejemplo, dureza total, si están 200, perfecto, están teniendo en cuenta, perfecto. Hierro total, si está por debajo de 0.3, perfecto. 0.1, 0.2, 0.01, perfecto, si no tiene mejor. ¿Listo? Y así todos ellos deben de tener estar por debajo. El pH es uno de los que sí tiene, como dijimos anteriormente, estar en un rango específico. Tiene que estar en unos rangos plenamente específicos establecidos en ese rango que es de 6,5 a 9. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los coliformes. Los coliformes que son fecales y totales. ¿Por qué hablamos de coliformes fecales y totales? Resulta que hay un indicador de contaminación de agua potable que son los coliformes fecales. Hay uno que se denomina E. coli, la Escherichia coli, ahí lo ven ustedes. Cuando hay Escherichia coli, ¿qué significa? Y voy a ser de pronto un poquito grosero. Simplemente puede estar significando que en la planta de tratamiento llegó un gatico
y se hizo la materia fecal dentro del tanque y no es el suficiente cloro para poder desinfectar. O una persona simplemente fue y arrojó, porque existe tal gente mala, como dicen, allá en los municipios, en donde simplemente puede haber entrado allá que no debería tener contacto con esos tanques, y entre le hecho una cantidad de materia fecal humana. Así tan sencillo, así tan fuerte, tan duro. Sí, voy a ser duro, le echo mierda, perdónenme el término pesado. Pero así es. Entonces, no pueden salir de otro lugar. Tiene que hacer alguna causa externa que si yo estoy tratando el agua y la tengo en un tanque limpio y he tratado el agua, no tiene por qué tener Escherichia coli. No debe por qué tener. No tiene por qué tener porque tuvo que hacer por alguna causa externa o alguien ingresó a esa planta de tratamiento y logró meterse allá a los tanques y hacer ese daño. Entonces, también esto es de la materia fecal. Nosotros la tenemos en el estómago. Esta bacteria es importantísima para poder llevar a cabo el proceso de descomposición del alimento. Lo tenemos nosotros. Pero que si lo consumimos por vía oral, o sea, por la boca, comiéndonos un poquito de materia fecal, puede llegar a enfermarnos y le puede causar un daño graves a la persona, porque esta Escherichia coli viene de varias denominaciones. Unas versiones vienen más peligrosas que otras. Y dentro de esas versiones, por decirlo así, hay unas que son tan peligrosas que pueden matar a una persona causándole daños al riñón, al hígado y a otros organismos del cuerpo y puede matar a una persona. Entonces, esa es la importancia que tendría que decir que si tiene Escherichia coli, porque aquí lo hablan en unidades formadoras de colonia, porque UFC es unidades formadoras de colonia, eso es UFC, unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Y acá hay métodos pues para hallar eso, ya es de laboratorio. Pero por lo menos nos dicen con los coliformes totales deben estar en cero unidades formadoras de color en 100 centímetros cúbicos y la Escherichia coli pues mucho más. Los coliformes totales se forman por la descomposición de materia orgánica de manera natural. No sé si algunos de ustedes hayan estado en un campo o vayan y que les guste ir a las montañas a caminar y a veces dicen, uy, huele a materia fecal. Eso fue que algún animalito se hizo por aquí. No, no es materia fecal. Lo que pasa es que cuando las ramas, los árboles y las raíces y el pasto están en contacto con mucha humedad, pues llega un momento en que se empieza a descomponer. En palabras muy comunes, se empieza a podrir. ¿Sí? Y en ese proceso de descomposición, de podrirse, pues forma esos olores característicos de la materia fecal, pero no es exactamente materia fecal. ¿Es menos dañina que la de coli? Claro que sí, pero también llega a causar problemas porque no puedo tener coliformes totales en el agua. Es decir, que si allá en un resultado nos dan tantas, así sea una unidad formadora, una aquí, ya de una. Es más, es tan grave esto que se debe cerrar inmediatamente el suministro de agua potable. A nadie le tienen que enviar agua potable o contaminada con esto, es decir, se cierra inmediatamente. Ahí no tienen que estar pensando, cerramos, no, si ya hay presencia, se debe cerrar inmediatamente porque esto puede causar un daño grave a las personas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Otro de los elementos que se deberían medir en las plantas de tratamiento es el cloro residual libre. Este por acá, lo voy a buscar un poquito por acá. Cloro, este se me sale por acá. Cloro residual libre. Ok. Permítanme por acá. Cloro residual libre. Ya les explico la otra tablita. Entonces, ya el cloro residual libre también tiene un rango. ¿Sí? Cloro residual libre. Bueno, listo. Acá donde dice el valor aceptable. El valor aceptable, igual que el pH acá, tiene un rango. Si está por debajo del rango de 0,3 es malo, pero si está por encima de 2,0 también es malo. ¿Por qué? Porque si está por debajo de 0,3 está en 0,2, 0,9. Primero, ¿qué es el cloro residual? El cloro residual es la fracción libre de cloro que queda en cualquier parte de la tubería del sistema de acueducto. Es decir, que si yo tomo una muestra desde la salida de la planta de tratamiento hasta la última casa en donde ya llegue el agua por la tubería, ya debo garantizar que tengo una cantidad de cloro libre que tiene que estar en ese rango, de 0,3 a 2. No puede estar menos de 0,3 ni más de 2. Está casi por debajo. Y ya les digo por qué. Porque resulta que ese cloro se va degradando. Cada vez que él vaya avanzando en la tubería, él se va degradando, es decir, como que se va descomponiendo y por lo tanto va reduciendo su concentración. Entonces pueda que empieces a bajar en vez de subir. Pero también pueden existir casos en donde, por ejemplo, el operario no sabe realmente cómo dosificar la planta, empieza a echar cloro a lo loco, sin saber cómo dosificarlo, y va a causar un problema también grave porque esto puede ser tóxico también. El
cloro en combinación con materia orgánica o lo que se descompone, con el piso, con el suelo, con las plantas, etcétera, forma un elemento más tóxico que se llaman las cloraminas. Y esto puede ser tóxico para las personas, es decir, se puede hasta intoxicar a una persona y se puede llegar a tener problemas con el tiempo de cáncer por consumir esa cantidad de cloro. El cloro es altamente peligroso también, pero si se utiliza bien, pues no hay ningún inconveniente. Entonces, si está por debajo de esto, ¿qué significa? Que si está por debajo de 0,2, por ejemplo, 0,2 o 0,1, significa que no hay la cantidad de cloro suficiente y que posiblemente también pueda haber contaminación de materia fecal. ¿Por qué? Porque pueda que una manguera o una tubería en el transcurso pueda que se rompa, pueda que tenga, que tenga un fraccionamiento, que tenga una grieta, pero como la tubería va por debajo del pavimento, pues muchas veces ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar rota esa tubería de agua potable, puede haber contacto con aguas residuales, con materia fecal, que puede ser contacto también con la tubería, pueda que se encuentre rota de la tubería del alcantarillado. Recuerden, acueducto es por donde se recibe el acueducto, donde se recibe el agua limpia. Y alcantarillado es por donde sacamos esas aguas sucias que nosotros hemos generado en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Si está por debajo de 0,3, 0,1, no va a haber la cantidad suficiente de cloro para poder matar esos microorganismos, entre esos la E. coli, y posiblemente pueda que nos llegue agua contaminada a la casa. Pero si está por encima de 2, 2.1, 2.3, 2.5, a veces lo dan hasta 3, 4, pues es grave también. Porque eso puede causar también irritación en las personas, en los ojos, irritación en la cara, en la piel, irritación en las vías respiratorias, en el sistema digestivo, porque cuando se toma el agua, entonces va a tomar una saboración fuerte y como le digo, con el tiempo puede que le ocasione también cáncer a las personas por consumir las concentraciones de cloro tan altas. Entonces por eso debe estar. Si está por encima del 0,3 o el de 0,3, perfecto. 0.31, perfecto. 0.32, perfecto. 0.4, perfecto. 0.5, perfecto. Tenemos 1.9, perfecto. 1.8, perfecto. 1.7, 2, perfecto. Pero si ya pasa de 2.1, 2.2, pues grave, porque aquí ya empezamos con los problemas. Entonces, por eso les digo, debe estar dentro de este rango, no salirse ni para abajo ni salirse para arriba, y esto es para el cloro. Ahora, luego de haber explicado esta partecita, entonces también viene que hay unos puntajes que son los que nos van a permitir hallar el IRC. Ya vamos a ver un ejemplo de lo que es el IRC, ya vamos a explicar. El índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano, entonces es el IRC, por sus iniciales, índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano. Entonces, en esta norma, esto no se lo inventó el instructor, esto no lo inventé yo, esto no es autoría mía, esto es de la norma. Le dicen, vea, usted le va a dar los puntajes para que usted pueda calcular ese índice, y dependiendo de ese índice le vamos a decir si su agua está bien o simplemente el agua que usted tiene ahí se encuentra contaminada. Es simplemente desde ese punto. Entonces le dan los puntajes, acá dicen que el color aparente debe tener 6, turbidez se le dan puntaje 15, pH 1,5, color libre 15, alcalinidad, así. Así sucesivamente para todos esos parámetros que hemos hablado. Y esos parámetros tienen que ver con lo que nosotros hemos estado hablando hace un momentico. Todos estos. Se supone que entonces un municipio debería de calcularlos todos en sus muestras, pero ya vamos a ver que la realidad es otra. Hay municipios muy pobres, no tienen ni siquiera para hallar 2 parámetros de estos. Entonces, por lo general, casi que a veces hay solo pH y a veces hay para el cloro residual libre, pero muchas veces no tienen ni siquiera nitrato, nitrito, ni carbono orgánico total, ni E. coli, ni nada de eso. Entonces, vemos cómo se va comportando esto. Ya les vamos a dar acá la explicación que viene posteriormente aquí en las diapositivas. Tema acá, entonces ingresamos por acá, extender sesión, vuelvo nuevamente y nos dirigimos por aquí. Entonces seguimos por acá dando la explicación. Entonces, normativa relacionada con agua potable, ya dijimos que hay mucha normatividad acá, pero la resolución 2115 es el alma, la base, no sé qué más apelativos utilizar, es el nervio, la base, el tuétano de ese huesito. O sea, sin eso, si no entendemos eso, no entendemos el curso. Así tan sencillo.
no entendemos el curso. Si nosotros no entendemos eso, para nada vamos a entender el curso. Yo necesito que ustedes lean, por ejemplo, en qué consta la resolución 330 del 2017. Lean, por favor, en qué consiste. Necesito que lean toda esta información. Yo solo doy el direccionamiento principal. Decreto 1575 del 2007. Necesito también que lean esta información. Lean en qué consiste, ¿sí? Hay que leerlo acá, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a hablar de una vez por acá. Bueno, hay una norma acá que hago referencia también. Está el decreto 4741 del 2005. ¿Qué pasa? Ese decreto 4741 del 2005 habla del manejo de residuos peligrosos a partir de los generadores. Pero ustedes dirán, ¿por qué si el instructor está hablando de agua potable nos va a hablar de residuos peligrosos? Sí, porque resulta que las sustancias de las cuales acabo de hablar, ¿cierto? Nosotros utilizamos, como lo vimos en la sesión anterior, también acá, utilizamos sustancias de tipo peligroso para poder remover esas sustancias que tenemos en el agua. Entonces, esas sustancias de tipo peligroso nos ayudan, claro, a remover lo malo que está en el agua potable, en el agua para tratamiento. Pero que si nosotros lo utilizamos mal, también podemos ocasionar un problema. Por eso es bueno, y este no es el curso, para un curso que se llama, el curso es un técnico en tratamiento de aguas, que yo lo dirijo por lo menos, por eso sean de manera presencial. Es un técnico que dura 9 meses. Entonces, nosotros aprendemos a preparar todas las soluciones, aprendemos a hacer el tratamiento de aguas, aparte de todas las preparaciones y todo lo que requiramos. Entonces, esta norma nos permite ver cómo se debe manejar esto. Cada sustancia lleva algo así que se denomina una ficha de datos de seguridad, ¿cierto? Entonces, nosotros, esas fichas de datos de seguridad, simplemente lo que nos dicen es como un ID, un ID, un identificador, un número de cédula para cada sustancia que nosotros vamos a utilizar. Entonces ese ID o ese identificador, perdón, se me fue acá. Entonces está para cada una de las sustancias que nosotros utilicemos, ¿cierto? Nosotros entonces debemos de tener en cuenta toda esa normatividad y la debemos de tener en cuenta dentro del proceso formativo. Bueno, aquí tenemos, continuamos por acá, esa información la deben de leer. Hablamos de mapas de riesgo, hay que leer que es un mapa de riesgo, un sistema de tratamiento, principios básicos del muestreo de agua potable, etc. Bueno, empiezo ahora sí con la explicación de lo que comprende el curso. Aquí. Nosotros vamos a aprender a hallar el cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua potable. Eso es el IRCA. Esto es repito y no me canso, el nervio, la base, el centro, el tuétano, es lo básico. Es decir, si usted no maneja esta norma, no vio el curso, no sabe de este tema, no lo sabe. O sea, usted parece muy chévere, hablamos de análisis de riesgo, pero realmente usted no sabe. Entonces, si usted aprende aquí desde este video a manejar la norma, le apuesto que usted va a poder hacer un trabajo excelente en su municipio, va a entender la información, va a saber cómo se obtiene, cómo se interpretan los resultados y aprende usted a tomar decisiones aquí. Los parámetros, como les dije, hay unas tablas acá o unos puntajes de riesgo, como le dije, esos puntajes fueron establecidos por parte de la resolución 2115 del 2007 y aquí los vemos. Esos puntajes los vamos a utilizar más adelante, ahorita un ejemplo que vamos a hacer y vamos a entender más fácilmente. ¿Cómo se halla? Acá hay algo que se llama el IRCA mensual y el IRCA por muestra. El IRCA por muestra es el que se hace para una sola muestra, es el índice de riesgo de calidad del agua para una sola muestra. O sea, para una sola muestrica le hacemos esto. Pero puede haber un IRCA mensual que se hace para varias muestras. Ya hay que tenerlo. Este es para una sola muestra y este puede ser para varias muestras en el mes. Ya les vamos a explicar esta fórmula y les vamos a explicar aquí la tabla, que no es nada difícil si usted está aquí en el curso y sigue las indicaciones correspondientes. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí con el ejemplo a darle la explicación a ustedes de cómo se hace esto. Primero entonces vamos a tener los datos de ese municipio, porque tenemos que tener los datos de un municipio, ¿cierto? Entonces, mediante un ejemplo, usted lo va a poder entender muy fácilmente y si quiere puede volver a consultar el video. Entonces, tenemos un ejemplo de cálculo del índice de calidad de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, no para repetir tanto. Ahora voy a hablar que sea el IRCA, para no alargarme tanto, el IRCA. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, tenemos un municipio, entonces vamos a poner un ejemplo, un municipio.
decimos, en el municipio de Santa Clementina, que no existe, para no tener problemas, se realizó un análisis de una muestra de agua del sistema de acueducto por parte de funcionarios de la planta de tratamiento de agua potable, donde se logró obtener los siguientes resultados. Entonces, ellos pueden que sea un municipio muy pobre y no hicieron sino esto. Si ustedes vieron cuánto yo expliqué hace un ratico, son como unos 20, unos 15 más. Entonces ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos plata en este municipio y no podemos hallar todo. Entonces vamos a hallar cloro residual libre, nitratos, nitritos, dureza total, calcio, cloruros, fosfatos, coliformes totales y Escherichia coli. Entonces, ¿por qué? Porque los operadores de la planta de tratamiento pues, dijeron eso, somos tan pobres acá que no tenemos suficiente presupuesto y para lo que nos alcanza la plata. No podemos nosotros hallar más. Eso es lo que podemos hallar allá en el laboratorio. Entonces tomaron su muestra, la llevaron al laboratorio y le dijeron, listo, pues eso es lo que les hallamos a ustedes. Miren acá que están las unidades. Esos son concentraciones, miligramos por litro son concentración, miligramos por litro. La dureza se dan miligramos de carbonato de calcio por litro, calcio se dan miligramos por litro, cloruro miligramos por litro, fosfato se dan miligramos de fosfato por litro. Los coliformes totales se dan unidades formadoras de colonia en 100 mililitros, Escherichia coli en unidades formadoras de colonia en 100 mililitros. ¿Qué hacemos? Esos fueron los resultados que nos enviaron del laboratorio. O yo los hallé allá en el laboratorio, en la planta de tratamiento, porque después lo tenemos para hacerlos. O simplemente los llevamos a un laboratorio acreditado y le pagamos a ese laboratorio pues, para que nos entreguen los resultados. A ver. Y esos fueron los resultados obtenidos. Esas concentraciones y estos resultados de E. coli simplemente pues me los entregó el laboratorio y tengo que empezar a utilizarlos para poder traducir esa información. Ya. Entonces, ¿qué hago? Hay una columna que se llama puntaje de riesgo considerado y puntaje de riesgo de la muestra. Ya les voy a indicar cómo lo trabajamos acá. Entonces, este es el resultado, como les acabo de indicar, que me fue entregado por parte del laboratorio. Allá ellos vieron, usted trajo la muestra, pues nosotros le entregamos lo que usted pide. Ya, así tan sencillo, le damos al cliente lo que está pidiendo. Bueno, entonces dice, se debe completar los datos para cada uno de los parámetros de la columna puntaje de riesgo considerado, recordando que esos puntajes ya se encuentran establecidos en el artículo 13, cuadro número 6, puntaje de riesgo de la resolución 2115 de 2007, y se debe transcribir el valor para cada uno de los parámetros determinados según corresponde en la tabla. ¿Qué hice yo? Pues yo no hice simplemente nada más y nada menos que copiar o arreglar la tablita, eso fue lo que yo hice. Esa tablita que le mostré en la norma, en la resolución 2115, es esta misma, sino que yo la puse completa para que usted la pueda ver. Si nosotros halláramos y todo estuviera cumpliendo, le daría un puntaje pues de 100. ¿Sí? Pero no, yo se la doy toda, pero únicamente nosotros vamos a trabajar con los datos que pudieron analizar allá en ese municipio. Entonces, de la siguiente manera. Vamos aquí. Entonces, nos dice que en esta columna donde dice puntaje de riesgo considerado y que se está encerrando ahí en rojo, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues que debe completar los datos para cada uno de esos parámetros. Entonces, seguimos. ¿Qué hicimos acá? Tomamos la tabla y ustedes se dan cuenta, yo voy señalando y nos van apareciendo los valores posteriormente. Entonces, acá tenemos. Listo. Arrancamos por acá. Entonces decimos, para el primer valor, para cloro residual libre, entonces tenemos, y ustedes vieron que es una flechita de allá. Cloro residual libre, allá tenemos que es de 15 en la norma. Listo, lo escribimos. Nitratos, le dice que tiene un valor de 1. Nitritos, le dice que tiene un valor de 3. Dureza total, le dice que tiene un valor de 1. Calcio, le dice que tiene valor de 1. Cloruros, tiene un valor de 1. Fosfatos, tiene un valor de 1. Coliformes totales, tiene un valor de 15. Y Escherichia coli tiene un valor de 25. Imagínense nomás que ya hay Escherichia coli y nada más y nada menos que 25 unidades formadoras de colonias. O sea, hay materia fecal humana al 100 en ese tanque. Ahí tan sencillo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Como ya tenemos los puntajes, entonces ¿qué hacemos? Dice, luego se debe completar los datos para cada uno de los parámetros en la tabla de la columna puntaje de riesgo. Aquí dice puntaje de riesgo de la muestra. Recordando que únicamente se deben tener en cuenta los valores que en la columna resultado sobrepasen o incumplan. Ojo, aquí únicamente tengo en cuenta resultados que sobrepasen o incumplan. Los que cumplen yo no los voy a meter ahí.
Entonces, los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007, los parámetros que cumplan con la resolución, se les coloca un valor de 0 en la columna puntaje de riesgo de la muestra. Es decir, en la columna, si ellos cumplen, se le coloca 0. Es decir, no tiene riesgo, en otras palabras. Entonces, vamos a mirar. Listo. Para poder aquí hacer el proceso más visual, me dio la tarea de entrar a la resolución 2115 del 2007 y ya subrayar en amarillo lo que se está pasando, lo que se pasó allá en la norma, lo que sobrepasó. Entonces, ¿esto de dónde salió? Entonces ya podemos, si no lo recuerda, vamos a mirarlo. A nosotros el valor de cloro residual libre nos dio de 0.20. Voy a entrar aquí a la norma. Entonces, voy a mirar acá. Control F. Entonces, cloro residual. Cloro residual libre. Cloro residual libre ahí. Por acá. Entonces nos dice que el valor del cloro residual libre debe estar entre 0.3 y 2. Miramos cuánto me dio a mí. 0.2. Ahí me dio 0.2, es decir, que está por debajo del 0.3. Grave. ¿Qué significa? Que aquí ya hay deficiencia de cloro. Por lo tanto, va a ser muy difícil que se mueran los microorganismos y la deficiencia de cloro que hay acá entre 0.2 ya está por debajo de 0.3. Por lo tanto, ya hay inconveniente. Y lo pueden ver acá, por eso lo pongo en amarillo y le pongo el valor. Nitratos, por ejemplo, vamos a mirarlo acá. Nitratos. Listo. Vamos, nitratos. Nos dice acá que nitratos tiene que estar en un valor máximo aceptable de 10 miligramos por litro. Vamos a mirar entonces los nitratos. Nitrato nos dio 12, significa que está por encima, por eso le coloqué puntaje acá. Y por lo tanto entonces nosotros tenemos que se nos sobrepasó. ¿Listo? Listo, miremos nitrito, está aquí en nuestra tabla. Nitrito dice que tiene que estar en 0.1. Entonces vamos a mirar en cuánto nos dio a nosotros ahí. 0.7, mire, por encima, o sea, 6 miligramos por encima, eso es tan nocivo. Dureza total, 65. Vamos a ver dónde está la dureza total por acá. Miremos acá, dónde está. Dureza total. Debe estar, no puede estar por encima de 300. A nosotros nos dio, ¿cuánto? 65. Por eso aquí está en blanco. Calcio. Entonces entramos a mirar el calcio por acá. Calcio debe estar en 60 miligramos por litro. Tiene que estar por debajo de eso. Calcio 25. Perfecto el contenido de calcio. Cloruros. Dice ahí que nos dio 290. Tiene que estar por debajo de. Pues el cloruros tiene que estar por debajo de 250. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Cloruros nos dio 290. Se pasó. Aquí entonces seguimos mirando. ¿Cuál otro tenemos acá? Fosfatos. Vamos a mirar fosfatos. Fosfatos por acá. Miramos dónde está fosfatos. Acá el último. Dice que está en 0.5. Debe estar en 0.5 por debajo de eso. Fosfatos nos dan 0.25. Perfecto, está bien por debajo. Y aquí no es necesario mirar la norma. Jóvenes, señores, damas, caballeros, niños, niñas que toman el curso. Entonces, coliformes totales, así haya 1, así haya 2, 3, 4, los que sean, ya estamos aquí hablando que es grave. Ya aquí es grave, ya tienen estos valores, están ya hay presencia. Y aquí si hay unidades formadoras de colonias, ¿cierto? Aquí también decimos que ya hay presente unidades, significa que hay materia fecal ahí adentro pues, de ese tanquecito o en algún punto de la red, ¿cierto? Entonces ya de una, usted no, ni siquiera mire la norma, ya si hay presente, listo, ya no cumple, listo. ¿Ya qué hacemos con eso? Como ya tengo subrayado en amarillito, ya sé cuáles cumplen y cuáles no cumplen, entonces ¿qué hago yo? Tomo los que incumplen, entonces ahora dice que me voy a la tabla de puntaje de riesgo de la muestra y le digo cuáles incumplen, ¿listo? Entonces empezamos, miren, los amarillos son los que incumplen, le pongo el mismo valor, 15, 1 y 3, ¿cierto? Acá al resto de valores les pongo 0. ¿Por qué? Porque si los que cumplen en blanco tienen el valor aquí al lado, pero aquí no hay puntaje de riesgo, significa que hay 0, que están cumpliendo. Acá está 0 también. Acá, cloruros, se le repite el valor acá. Fosfatos, se dice que está cumpliendo, se le ponen 0. Y aquí, coliformes totales, Escherichia ya se les dijo, de una, entonces se le coloca el valor correspondiente. Ahí no hay más que hacerle. Ya con eso, ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora, finalmente se hace la sumatoria en cada una de las columnas para lograr calcular el IRCA de la siguiente manera.
Se hace una sumatoria común y corriente. Si usted la hace en una calculadora, allá está con una puntaje de riesgo considerable, le da 63 y el puntaje de riesgo de la muestra le da 60. Ya usted simplemente lo que hizo fue una operación matemática simple en sumar cada una de las columnas, ya. Así tan sencillo, tan simple como eso. No tiene que hacer ningún dato complicado. Bueno, aquí hay unas fórmulas que se ven complicadas, pero no lo son a la hora de la verdad. Para el IRCA. Y uno dice, uy, instructora, esa fórmula tan pesada, yo no entiendo eso, ¿qué es eso? Unos símbolos raros, eso no entiendo. Tranquilo, tranquila, ya se lo vamos a explicar. Uno es para el IRCA por muestra, que es para una sola muestra, y el IRCA mensual es pues para varias muestras. Ya vamos a ver la fórmula más fácilmente, tranquilos. Cálculo del IRCA por muestra. Entonces, le pongo con colorcitos, con diferenciación aquí. Entonces, el IRCA por muestra se calcula para una muestra únicamente o para varias muestras de manera individual. Entonces, total puntaje de riesgo de la muestra, 60, le coloco un color azul aquí para que no se confunda. Y total puntaje de riesgo de la muestra considerado, le coloco un valor de 63. Entonces, para cada uno le coloco colores para que usted no se me pierda, para que los pueda diferenciar. ¿Cómo es la fórmula en sí? No tiene ningún complique. La fórmula simplemente se reduce a esto. Total puntaje de riesgo de la muestra sobre total puntaje de riesgo considerado por 100. Así es la fórmula tan sencilla como es. Coloque el valorcito azul, que es el total puntaje de riesgo, aquí arriba en el numerador, y coloca el valor de 63, que fue el valor que nos dio, que es total puntaje de riesgo considerado. ¡Ay, se me pasó! No supe de dónde salió. Mírenlos. Ahí están sumados, mírenlos. Mírenlos acá. Ahí están los valores. Simplemente nosotros tenemos que, lo que tenemos que hacer es simplemente aplicarlo a la fórmula. 60 sobre 63%. Y esto me da el porcentaje. Si usted hace su calculadora, se la saca ya, le da 60 sobre 63. Hace primero esta operación. Ojo, matemáticamente debe hacer esta operación que está por dentro. Y lo multiplica por 100. Esto me da un porcentaje. De una vez acá me dice que el IRCA de ese municipio es de 95.24. El IRCA por muestra, entonces sea en porcentaje por muestra le da 95.24. ¿Por qué? Porque lo hicimos para una sola muestra. Eso lo hicimos simplemente para una sola muestra. ¿Listo? Ahora, viene la parte donde dice cómo calculamos el IRCA mensual. Como es un ejemplo, entonces vamos a los siguientes datos. El IRCA mensual dice que para el cálculo del IRCA mensual se debe contar con el total de muestras tomadas en el mes. Para el presente ejemplo asumiremos que en el municipio se tomaron un total de 8 muestras. Esto es asumido en este momento. Entonces, en ese municipio tomaron 8 muestras y a las 8 muestras le hicieron exactamente lo mismo, el mismo análisis. Y que para cada muestra fue calculado el IRCA por muestra mediante el procedimiento mostrado para el ejercicio de esta guía. Es decir, que yo lo calculé para una muestra, pero usted si lo tiene para 2, para 3, para 20, tienen que seguir exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, lo acabamos de hacer. Si no, yo no voy a poder hacerlo para la 2, para la 3, para la 8, no, sino que ya, como ejemplo, asumo que yo ya obtuve unos datos y que ya entrego los resultados, pues lo que hice para la 1 se puede para todos. Dice, en el acueducto del municipio de Santa Clementina se analizaron un total de 8 muestras en el mes de febrero del 2024, donde se realizaron pruebas de caracterización de agua potable para cada muestra, donde luego de calcular los IRCA se lograron obtener los siguientes resultados. Entonces, si usted mira y dice, oye, ¿de dónde salió ese 95.24 que se me olvidó? Claro, volvemos, tranquilos, mírenlo. 95.24 fue el que obtuvimos. Hicimos eso, pero para el resto de muestras es como si ya hubiéramos hecho el cálculo. Entonces, para la muestra 2 hicimos unos cálculos de 91.50, para la muestra 3 87.50, para la 4 80.55, para la 5 94.75, para la 6 92.80, para la 7 89.73 y para la 8 92.75. Recuerde que para cada una de estas muestras, en ese momento se llevó esa muestra al laboratorio, cada una de estas muestras, y esos fueron los resultados que nosotros obtuvimos luego de hallar el IRCA. Así, tan sencillo. ¿Qué hacemos con esto? Simple. Hacemos una sumatoria total del IRCA por muestra. Miren, sumamos estos valores. Miren, los sumamos. Sumamos todos estos valores del primero al último. Si usted lo hace en su calculadora, le va a dar 729.52. No me voy a poner a hacerlo. Pero usted súmelo allá si quiere. Si está desconfiado, ay, pero está encima, hágalo. 729.52. Y lo tenemos que dividir en la cantidad total de muestras analizadas. Pues ¿cuántas fueron? Pues 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mírenlo. Entonces ya tenemos los datos. 759.52 dividido en 8. ¿Qué hacemos? La fórmula no es ninguna complicación. Simplemente
Pues tomamos la sumatoria que ya la tenemos que está en porcentaje. Ojo, esto no se multiplica por 100 porque ya es la suma de los porcentajes. Entonces, si lo que hago es dividirlo en 8. Entonces, cogí la sumatoria de los IRCA por muestra, me dio 729.52 sobre 8 muestras y me dio 91.19. ¡Ay, qué! ¿Dónde obtuvo eso, instructor? Esos datos se me olvidó otra vez. Listo. Mire, 759.52 lo están viendo en la tabla. Mire, dice la sumatoria. Y las 8, pues son las 8 muestras. Ah, listo. Ya, mire, ahí están los datos. Simplemente calculadora y listo. Esto me dio un IRCA mensual de 91.19%. Ojo, no hay que multiplicarlo por 100. Listo, ahora vamos a mirar para qué nos esta información, porque a usted no le sirve de nada esa información si usted no la sabe interpretar. Es decir, si usted no hace esta información y no sabe interpretar, pues la misma. No sirve para nada, eso sirve únicamente para guardar un poco de datos que no sirven para nada, los podemos más bien botar, para ir a la basura, y ya, no sirve para nada. Pero si sabemos cómo se trata esto, para qué sirve, entonces ya miramos para qué sirve en el municipio. Entonces, usted trabaja con salud, o trabaja con la alcaldía, o con la gobernación, entonces piden hallar el IRCA. ¿Y usted lo halló? Entonces, tiene que utilizar siempre la resolución 2115 del 2007. Les repito, el alma, el nervio, la madre, y mejor dicho, es el tuétano de este curso, es esta norma. Artículo 15, clasificación del nivel de riesgo, ¿cierto? Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente. ¿Listo? Entonces, listo. Esta es la tablita. Yo no me estoy inventando ninguna tablita. Esta misma que hice yo, tomé un pantallazo y pegué la tablita. No hice más. Esto es toda la información que yo hice allá. Copié y pegué. Ya no hice más ahí. Entonces está el cuadro número 7, que es clasificación del nivel de riesgo en salud, según el IRCA por muestra y el IRCA mensual, y acciones que deben adelantarse. Entonces tenemos el primero. Entonces vamos a mirar. Primero, miramos cuánto nos dio la clasificación del nivel de riesgo del IRCA por muestra. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, entramos aquí y nos vamos únicamente a tener en cuenta las tres primeras columnas. Clasificación del IRCA, porcentaje, nivel de riesgo y aquí donde dice IRCA por muestra, porque este es el resultado del IRCA por muestra. Instructor, ¿de dónde salió? Se volvió 95-24. Mire, por acá, lo llevamos otra vez allá, no importa. Mírenlo, 95.24, ese fue el IRCA por muestra, mírenlo, ese es el resultado, ya está, listo. Volvemos aquí muy rápidamente, ahora sí para ubicar a mis aprendices. Entonces, listo, llegamos acá, llegamos por acá y entonces ya, listo. Hallamos el IRCA por muestra, ¿listo? Entonces acá entonces en esta columna dice IRCA por muestra, notificaciones que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata. El IRCA por muestra se halla con este. Entonces, ¿qué sacamos? Entre más alto esté este porcentaje del IRCA, va a ser peor la situación. Pueden ustedes mirar acá, 95.24 es prácticamente agua podrida. Así, agua podrida. Agua con materia fecal y posiblemente con otros elementos allá. Entonces aquí le estamos dando cuenta cómo estos elementos afectaron y el porcentaje está en 95.24, porque los porcentajes aquí van, si miramos la tablita, de nuevo por acá, entonces va, puntajes de 0 a 5%, pues sin riesgo, perfecto, súper, si estamos por acá, súper, si está en 0, pues mucho mejor, pero de 5.1 a 14, pues el riesgo es bajo, de 14.1 a 35 nivel medio, 35.1 a 80, pues es alto y apenas es grave, y obvio que aquí es inviable sanitariamente, que es 80.1 a 100, que donde les venía indicando, es prácticamente agua podrida, así tan sencillo es lo que estamos enviando en ese ejemplo a la gente, para que ustedes entiendan de pronto el ejemplo. Entonces, ya por aquí decimos, bueno, listo, entonces nos ubicamos porque está en el rango de 80.1 a 100. ¿Qué significa? Que esto es inviable sanitariamente. Inviable sanitariamente es que no le podemos enviar esas aguas. ¿Por qué? Porque son prácticamente aguas residuales a la gente. Y ya en el informe usted debe de indicar eso, es inviable sanitariamente. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de 95.24, lo cual implica que podemos tener materia fecal al 100 ahí. Listo. ¿Y aquí qué se hace luego? Seguimos dándole acá y decimos, se debe informar a la persona prestadora, es decir, vamos a tener que la persona prestadora es la empresa que presta el servicio. A veces hay dos empresas que prestan el servicio, hay tres, depende de cuando el municipio hace un municipio, 3, 4 empresas o personas prestadoras. Para el caso nuestro solo estamos hablando de una empresa prestadora. Entonces dice, debe informar a la persona prestadora
al COE, Comité de Vigilancia Epidemiológica, al alcalde, al gobernador, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de la República. Es decir, es tan grave el asunto que ya están viendo que eso es un caso que se requiere urgentemente ser tratado y que se debe por lo menos suspender el servicio porque ya vemos que hay materia fecal. Si se dan cuenta, hay que avisarle a todo el mundo que dice ahí. Y eso va en su informe al alcalde y se le debe notificar rapidito o al director de la institución donde se esté trabajando. Ahora, vamos a hallar el nivel de riesgo del IRCA mensual. Ya miramos de dónde. Instructor, se me olvidó dónde salió ese 91.19. Mírenlo. Cálculo del IRCA mensual. Hicimos aquí todo el cálculo y miren de dónde obtuvimos los resultados. Mírenlos. Simplemente hicimos una operación matemática simple y dio 91.19. Nos vamos por aquí ya. Entonces ya aquí en 91.19 nos dirigimos. Vamos a utilizar la columna 1, la columna 2 y la columna 4. Ahí lo pueden ver que tengo yo señalando para que no se confundan. Entonces tengo el porcentaje del IRCA mensual medio 91.19. Como pueden ver, 80.1 a 100. Ya me está diciendo que las muestras están totalmente contaminadas prácticamente con materia fecal. Está podrida el agua. Ahí. Y lo que me dice que es inviable sanitariamente, o sea, requiere urgencia. Pero ¿cómo se debe actuar acá para el IRCA mensual? Nos vamos para la última columna y la señalamos con la flecha, miren. Dice, agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores, entidades del orden nacional. Es tan grave el asunto que le estamos viendo agua podrida y ya hay una alerta, es decir, no se le puede estar viendo estas aguas y tienen que actuar inmediatamente, no pueden esperar a que pase algo en ese municipio. Entonces, ahí ya tenemos nosotros la explicación de cómo se llama el IRCA por muestra y el IRCA mensual. Esto queda como referencia para que usted lo pueda aplicar desde la parte práctica, allá en su municipio, donde ustedes se encuentren trabajando, pueden utilizar este mismo video para hacer el procedimiento correspondiente y puedan adoptar acciones de mejoramiento en esos sistemas de tratamiento. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo vamos a enviar la actividad? Entonces vemos acá, ya saben, el material se encuentra acá donde dice material del componente formativo 2, ya lo miramos acá, que era este, ya lo miramos, listo, ya explicamos. Ahora, miramos acá la actividad 2, le damos clic derecho aquí, izquierdo, perdón, de izquierdo. En el clic izquierdo, entonces nosotros, ¿qué decimos? Le damos clic acá donde dice clic para acceder al instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación es este formatico, el cual usted debe descargar. Este formatico se encuentra en formato Word. Está en Word. ¿Listo? Usted no me puede borrar nada, absolutamente nada, del formato. Nada. Esto no se puede borrar, eliminar o cuadrar, nada. Usted únicamente tiene que hacer nombres y apellidos. Si usted se llama Pepito Pérez, pues sus letras iniciales con mayúscula, aunque usted no se llama Pepito Pérez, ¿sí? Pero inician en mayúscula, nombres propios y nombres de países inician con mayúscula, es decir, nombres propios es el suyo, el de un país. Número de cédula, aquí no me le coloque numeritos, comitas, puntos, rayitas, nada de eso. Deben colocar el número tal como viene en su cédula, su tarjeta de identidad. Fecha de entrega, pues le ponen la fecha en la cual usted me está enviando ese documento, por favor. Y el nombre del instructor Willy Fernando Ochoa Moreno, usted no le va a borrar absolutamente nada. Entonces dice, antes de iniciar lea totalmente y con atención el presente documento, siguiendo con cuidado las indicaciones entregadas por parte del instructor. Evite cometer errores. La evidencia debe ser desarrollada sobre este mismo documento, ojo, y no se debe eliminar ninguna parte del contenido. Entonces ya saben, porque apenas que enviar a preguntar nuevo por correo. Instructor, ¿dónde desarrolló la evidencia? Se le está diciendo, miren, en amarillo. Deben de resolver sobre este mismo documento. Por eso el documento se encuentra en formato Word. Antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe revisar y analizar la información de la unidad de estudio y la resolución 2115 del 2007 que se encuentra en el espacio de documentos de interés para el aprendiz. Carpeta tutoriales de la plataforma Sayuna y el video actividad 2 realizado por parte del instructor. Evite cometer errores, le estamos diciendo.
Hay personas que no miran el video, contestan lo primero que se les ocurra y cuando se dan cuenta perdieron tiempo. ¿Por qué? Porque no leyeron. Hay que leer esta información para saber claramente cómo se entrega. Entonces, con base en la explicación presentada por parte del instructor del diagnóstico, contenido del 2115, debe elaborar un informe de diagnóstico. Listo, ya eso lo leen ustedes. Debe responder a lo solicitado en cada ítem, en cada uno de los espacios establecidos, para tal fin de forma totalmente organizada para su evaluación sobre este mismo documento. Si usted me entrega información en desorden, pues simplemente pues le digo, no aprueba porque yo no le puedo evaluar algo que está desorganizado porque yo necesito mucho tiempo para poder evaluar esto, para poderlo leer. Hay personas que piensan que uno no lee, pues yo leo la información porque por eso a nosotros nos contratan para esto, para hacer el curso, para dirigirlo, para explicar y que no tengan un resultado ustedes, pero si no cumple, pues yo debo de decirle a usted todo lo que está mal o cómo lo debe contestar. Entonces, para evitar eso, pues hágalo bien, lea primero el documento, mire el video. Nota, si el aprendiz no entrega datos correctos acorde a lo solicitado o presentan desorden, confusión e incongruencia, licenciados en cada espacio, evidencia que consideren no aprobada. Teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes no sería lógico obtener resultados finales. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, por favor conteste mi información que tenga sentido. ¿Qué hacen algunas personas? Van a ChatGPT, le meten toda esa tabla, no entienden ni siquiera qué es lo que hay ahí y terminan copiando esa tabla aquí. Cuando se dan cuenta, hay datos que no corresponden, hay datos mal hechos, daño el formato y de paso no tiene congruencia con lo que le estamos preguntando. Entonces, hágalo a conciencia, hágalo. ¿Utiliza información de inteligencia artificial? Sí, claro que sí. Y queda aquí aquí queda en el video. Utilícela porque para eso es la inteligencia artificial, es para utilizarla. Pero si no la sabe utilizar, pues va a presentar ese error. Entonces, más bien, preocúpese primero por aprender a utilizar inteligencia artificial. Seleccione la información, lea, la consulte otras fuentes y ahí sí verifique usted que esté bien para que la pueda utilizar. Consulte varias fuentes externas o tome la información existente en otro municipio que le permita compilar información base para la elaboración del diagnóstico del sistema de tratamiento y distribución de agua potable que sirve para elaborar un informe de diagnóstico de riesgo. Listo. La información solicitada debe ser consignada en la matriz o este cuadro exactamente en los espacios de cada término de acuerdo a cada dato específico solicitado. Mire, les entrego todo organizado, ahí usted me va a constar donde quiere. Debe constar exactamente donde yo estoy diciendo para poderlo evaluar. Fecha en la que se recopila la información, nombre del municipio, cantidad de habitantes, lista de las fuentes de superficiales y subterráneas, caudales suministrados. Instructor, pero es que en mi municipio no hay planta de tratamiento de cargo. No, usted puede sacar información de internet, usted puede sacar información de internet de otro municipio, no importa, no importa. Capacidad de litros por segundo, ¿listo? Ahora, procesos unitarios. Describan cada una de las partes, componentes y procesos que componen el sistema de tratamiento de agua potable. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Eficiencia de remoción, etcétera. Mire, estamos diciendo qué tienen que hacer. No use la inteligencia artificial si no la sabe manejar adecuadamente de manera hábil, con conocimiento o controlada. No copie información imprecisa, incoherente, sin sentido o interconexión lógica a lo solicitado. Lea, revise y analice con anterioridad y con sentido crítico cualquier información extraída de la IA. Evite cometer errores, le estamos diciendo de nuevo. A ustedes se les revisa esta información, se lee. A mí si usted me envía esta información, yo la leo. Precisamente pues yo le digo no cumple o sí cumple. Entonces por eso háganla bien. Si presenta la información desorganizada, inconsistente, tablas alteradas, borradas o modificadas, no será posible evaluar su actividad donde se indicará que no aprobó. Es que me da rabia esto que escribió el instructor ahí tan feo. Yo le quito esa vaina. Pues yo le voy a poner simplemente listo. Usted me quitó eso, ¿no? Llegó el formato modificado, usted lo borró, no aprobado. ¿Listo? Entonces, esto es lo que usted no debe quitarle absolutamente nada, le estamos diciendo. La evidencia debe ser presentada exactamente sobre este mismo documento, vuelvo y le repito, y los pasos en color azul claro deben ser diligenciados. Porque hay personas que, instructor, ¿dónde concentra? Le estoy diciendo, sobre este mismo formato, este mismo, pero está Word. Ya. Nota, en cada uno de los renglones o espacios presentados a continuación, la aprendiz debe presentar totalmente organizada la información solicitada para cada equipo que haga parte de la planta de tratamiento de agua potable. La información debe ser clara, precisa y sin ambigüedades, o sea, sin confundir o confusión. La descripción de cada equipo y explicación del proceso debe ser de mínimo 100 palabras y máximo 120. Ojo, ya le estamos diciendo. Mínimo 100 palabras.
¿Por qué? Porque hay gente que por facilismo me copian aquí cualquier cosa de 2 palabras y quieren que se salve. No, señor. Mínimo 100 palabras le estamos diciendo. Mínimo 100, vea, le estamos indicando. Y máximo 120. Si usted para decir, como para chicanar, decir, es que yo voy a hacer harto ahí, un poco de contenido sin sentido, se lo voy a pegar ahí y le meto 5000 palabras. Pues yo tampoco se la voy a leer porque yo no alcanzo, no tengo ese tiempo para leerlo. Pero usted me entrega un contenido entre 100 palabras, no menos de 100 porque si no, no se la valgo, y máximo 120, pues obvio yo leo con atención, miro su información y le damos su calificación. El nombre del equipo, ojo, hay que aclarar que no es el nombre del equipo, porque el nombre del equipo solo es que me hable en 100 palabras. Pues el nombre del equipo, no sé, inventando, me estoy inventando. Desarenador. Pues es desarenador, no es más, listo. ¿Dónde tiene que dar la descripción de funcionamiento del proceso? Míralo, aquí, mínimo 100 palabras y máximo 120. Ojo, aquí le estamos diciendo, mire, es aquí donde usted tiene que poner esa información, mire, ahí tiene que colocar mínimo 100 palabras y máximo 120. Y usted puede aquí, puede quedarse con inteligencia artificial un equipo, lo puede crear, sí, también. O simplemente si encuentra una información allá, un equipo, pues le pone acá la imagen, le agrega usted la imagen a ese documento. Listo, pretratamiento del basta igual, nombre del equipo, lo que sea. Decisión de funcionamiento igual. ¿Cuántas? Mínimo 100 palabras y máximo 120. Si usted no me da ahí ese número, esa cantidad de letras ahí, ese número, esa cantidad de texto, no le podemos valer. Igual aquí, para todo lo que usted haga acá, debe dar una descripción de mínimo 100 palabras y máximo 120 y la imagen del equipo. Para todo, aunque no lo esté indicando acá, le estoy diciendo aquí en el video. Toda la descripción, cualquier descripción. Listo, más de tratar después de los. Listo, hábleme en 100 palabras y máximo 120. ¿Listo? Aquí, pues materiales y diámetros de la tubería, presiones y velocidades, capacidad, analiza los registros de mantenimiento si existen. Listo. Entonces, instructor, pero es que en mi municipio no hay planta de tratamiento, ¿yo dónde saco la información? No, investigue esa información de manera teórica en internet y me da la información. Porque hay gente que es viva, o no viva, sino que lo hacen por no hacer nada. Entonces dicen, pues como yo no tengo nada en el municipio donde yo le pongo, no existe. No existe. Le puse que no existe. Pues no le pongo nada, no hago nada aquí. Entonces llego y tal. Y en mi municipio, pues tampoco, no, que no existe. Entonces llego acá, le copio, no existe. Listo. Y aquí medio pelea, entonces no le vaya a colocar, pues que no existe, ya, listo, ya. Y pase ya la evidencia. No. Aquí usted tiene que sacar información precisa, oportuna y veraz de internet para poder hacerlo. Aquí no es que no existe. Toda esta información la tiene usted que entregar en su documento. Nada tiene que dar por fuera. ¿Listo? Ahora, calidad del agua. Asumiendo que los datos obtenidos en el monitoreo de aguas presentados en la siguiente tabla 1, mire, yo digo aquí, tabla 1, son los de la planta de tratamiento de agua potable del municipio del cual usted ha obtenido la información, compare los resultados con los límites de la resolución 2115 del 2007, indicando si cumple o no cumple y a la vez plantear qué está ocurriendo con cada parámetro. Le pongo aquí para que lo hagan bien. En la columna cumple, sí, no, comparación con la resolución 2115 del 2007, únicamente debe escribir sí o no, no le va a escribir más. Si cumple o no cumple, no, coloque la palabra sí o no, según corresponda. No debe escribir absolutamente nada más, no debe agregar ningún texto, números, indicaciones, etc. Simplemente no. Si este no cumple, pues listo, le coloca la palabra no. Que si este sí cumple, le coloca la palabra sí. No me le va a colocar absolutamente ninguna otra palabra, solamente lo que estaba pidiendo. Instructor, lo que pasa es que yo en la planta de tratamiento en donde yo vivo nunca hacen análisis físico-químico. Entonces la gente llega y me dice, no existe. No existe significa que no quiere hacer nada, que no quiere hacer la actividad. Entonces yo le pongo también, entonces como no existe, entonces no ha aprobado. No, ya les estoy entregando los datos acá. Los datos son para todos exactamente iguales. Para todos son exactamente iguales. Entonces, sino que este municipio tuvo más platica para hacer esos análisis y tuvieron todos estos resultados. Mírenlos, acá tuvieron todos estos, los mandaron a hacer allá mandaron a hacer esos resultados,
los mandaron a analizar y aquí me entregaron los resultados. Y usted debe hacer exactamente lo que acabé pues, de explicar ahí en el video anteriormente. Tiene que entrar a la norma, resolución 2115 del 2007, y empezar a comparar dónde está cumpliendo y dónde está cumpliendo y colocarle simplemente sí o no según corresponde. Consulta información técnica verificada para desarrollar lo solicitado en la tabla 2. Ahora, en esta tabla 2, ¿qué le pongo? Para los parámetros que no cumplen, ojo, para los que no cumplen, los que usted no le cumplen, aquí, que no le cumplen, los que no. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay personas que me planean poniendo toda la lista y no es. Yo les digo acá muy claro, mire, para los que no cumplen con esa resolución de la tabla 1 de este documento, explique lo requerido en cada columna. Atención, recuerde que debe explicar en mínimo 70 palabras. Mire, 70 palabras y máximo 100 palabras de acuerdo con lo solicitado en cada columna. Si el aprendiz no cumple con dicha condición con sus respuestas, la evidencia será considerada como no aprobada. Está todo clarito, está todo indicado, todo. Parámetro. Debe escribir únicamente el nombre del parámetro que no cumple, ¿sí? Entonces, no es que me coloque otro nombre, no, cópielo de acá. Si plomo no cumple, por ejemplo, si plomo no cumple, listo, colóquele el valor coloque el nombre de plomo, no me le cambie el nombre, para nada me le cambie el nombre, me coloca bastante, que yo no le digo el coli, le digo el chericha coli, listo, entonces yo cojo y copio exactamente este mismo nombre, si es que no cumple, y se lo pego acá, en orden, por eso usted mire desde el principio, para que no se confunda, porque no se estén confundiendo, entonces usted si ya yo este punto, ya sabe cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Entonces los va copiando en orden. Listo. Ah, bueno, ¿cuál es? Tal. Y a ponerle acá. Entonces, solo como ejemplo, colóquele el nombre. Mira, dice, debe ser únicamente el nombre del parámetro que no cumple en estricto orden. Estricto orden. ¿De dónde proviene el contaminante? ¿De qué proceso? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Qué puede estar ocasionando la alteración del parámetro? Y le pongo, debe explicar en mínimo 70 palabras y máximo 100 palabras para cada uno de los parámetros. Cada uno debe tener entre 70 y 100 la explicación. No es para todos. Porque hay gente que me dice, no, este proviene de contaminación hídrica. Listo, siguiente. No. A ver, va a consultar la información, va a estudiar la información, va a entrar a internet, va a consultar, va a indagar y ahí sí me pone acá la información correspondiente. Si usted no me cumple con mínimo 70 palabras y máximo 100, tampoco. Pero si usted me entrega un documento que es que yo le digo que sí trabajé, entonces allá en inteligencia artificial le dije que me hiciera 500 palabras, las meto ahí para que él vea que yo sí trabajé, pues tampoco se las voy a leer. ¿Listo? Máximo, mínimo 70 y máximo 100 palabras. Ahora, en esta columna, ¿qué daños puede ocasionar a la salud humana y animales? También debe explicar en mínimo 70 palabras y máximo 100 palabras para cada uno de los parámetros. Tercera columna, igual, ¿qué daños puede ocasionar al ambiente, agua, aire y suelo? Debe explicar en mínimo 70 palabras y máximo 100 palabras para cada uno de los parámetros. Así usted debe hacer su evidencia. Atención, si presenta información desorganizada, tablas alteradas, borradas, modificadas, no será posible lograr su actividad donde se indicará que es no aprobado. Estamos diciendo ahí desde el principio. La evidencia debe ser presentada exactamente sobre este mismo documento y los espacios en color azul, claro, deben ser diligenciados. Es decir, todo con detalles, pelos, señales, numeritos, comitas. Cada uno de estos valores fue puesto de forma muy cuidadosa, de forma muy analítica. Cada elemento, cada letra está presente para qué? Para entregarle al aprendiz un documento organizado en el cual no se confunda, que siga la secuencia y que yo también lo pueda evaluar. Eso sería toda la evidencia que usted debe de presentar. ¿Cómo la va a subir? Desde aquí mismo. Entonces vamos a mirar por acá. Rol de aprendiz. Entonces ya vamos a mirar cómo lo sube. En el mismo espacio, usted puede ingresar, ya sea por aquí por actividad 2, actividad link 2, o por la misma actividad donde dice aquí actividad 2, cualquiera de los. Vamos a por este, es igual, exactamente, lo lleva al mismo lado. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer? Agregar entrega. ¿Listo? Agregar entrega. ¿Listo? Entonces yo aquí le digo evidencia 2, busco el archivo, por aquí, pasa el archivo donde está. Espero a ver aquí porque imagínense, miren.
Buscamos aquí, ¿dónde está? Yo voy a suponer que está aquí en descargas, por ejemplo, en descargas. Listo. Listo. Y aquí le pongo, no sé, evidencia 2 también. Puede ser evidencia 2. Le pongo otro nombre. Listo. Evidencia 2. Le digo subir archivo. Usted debe de verificar que este documento le haya quedado subido. Porque si no queda subido, ¿qué significa? Que usted no ha enviado evidencia porque a mí no me llega este documento. ¿Cierto? Entonces, si usted no le dice, verifica que esté aquí el documento y revise que sea el documento que usted desarrolló, porque ya se metan en el mismo documento y pierden tiempo. Entonces, el documento que usted solucionó. Le dice guardar cambios. Si usted no le dice guardar cambios, no le va a quedar enviado. Entonces, a mí me parece que no ha enviado evidencia al aprendiz. Por lo tanto, él no ha aprobado. ¿Listo? Yo no lo hago acá porque me genera un error en la plataforma, porque yo estoy viendo acá del rol de aprendiz, pero esto es solo de manera didáctica, no puedo hacer nada acá tampoco. Entonces, simplemente dice guardar cambios y listo, ya queda enviada su evidencia. Recordarles también, damas y caballeros, por favor, revisen que en Sayuna, en Sayuna y en Sofía estén sus datos correctamente escritos, su número de cédula y su nombre se encuentre bien y verifique que esté subido el documento que usted, con el que usted se inscribió en la plataforma pues, del SENA. ¿Por qué lo digo? Porque al curso de hace 2 semanas hay una señorita, la cual no ha podido ser certificada porque resulta que no tiene documento de identidad, no tiene la tarjeta, no tiene la cédula cargada en Sofía. Y créame que me da pesar con esta mujer. ¿Por qué? Porque fue una de las que más trabajó juiciosamente en esto. Hizo las cosas muy bien. Y ahora simplemente estoy que la contacto por todos lados y no nos responde ni siquiera el correo, no nos responde por la plataforma, no responde a ningún mensaje pues, del correo. Y si esto sucede, pues simplemente ya a partir del 9 o el 10 ya se cierra esa ficha y por lo tanto ya queda sin certificar. Entonces, para que usted no le pase eso, revise, verifique que tenga su documento subido. Si no, pues diríjase, como les dije, a su regional para que le ayuden a cambiarlo, le ayuden a subir eso. ¿Listo? Tengan en cuenta el cronograma. No dejen de mirar el cronograma, por favor. Recuerden que está en PDF y que también está aquí en formato pues, de imagen. Recuerden que la fecha final para envío de evidencia es el 28 de junio, pero aquí ya no hay tiempo para cambiar nada. Por eso, la actividad de hoy, que es la actividad 2, va del 5 de junio del 2026 al 12 de junio del 2026 y son las fechas correspondientes. Pero por favor, si se encuentra atrasado o atrasada, es el momento de que usted haga todo el resto de la información y ya pueda enviar a tiempo. Si usted me envía información por aquí, ya empezó el conteo regresivo, 0. Es decir, que aquí se le está apretando el tiempo y el 19 ya se supone que tendría que haber subido todas las evidencias donde yo le digo a usted, tiene simplemente que cambiar tal cosa, vuelva y suba para calificarle y ya aprobarle. Pero si usted me envía el día 28 de junio del 2026 y se lo pongo grande ahí, ya no hay tiempo de llorar, aquí ya se está cerrando la plataforma, ya no hay tiempo y yo lo que hago es simplemente darle la calificación de ese día. No me voy a poner a decirle cámbielo o hágale, sino que ya se acabó el tiempo y le tengo su calificación definitiva. Entonces, para que no ocurra eso, pues hágalo a tiempo. Tómese el tiempo para hacerlo. Y el video entonces ya queda subido y ya les voy a enviar entonces el link, tanto por Sayuna como por correo electrónico para que ustedes lo puedan observar con detalle y no cometer errores. Que tengan una excelente noche, que estén muy bien y cualquier cosa estamos atentos en el correo.